Volviendo a su palabra, la vida y la enseñanza de Jesús con el pastor Mario Villegas. Hoy quiero compartir con ustedes el tema titulado El pueblo de Dios justificado y santificado por el Espíritu Santo. Dos temas a la vez, justificación y santificación. ¿Y por qué traigo este tema tan importante? Saben, apreciados hermanos, porque a través de los siglos el enemigo ha tergiversado el concepto correcto de la verdadera justificación y la verdadera santificación. Muchos dicen que justificación es la obra de Dios que me libera. Eso es cierto, pero dicen que me libera de la ley. Y entonces ya Dios lo hizo todo por mí y yo no necesito obedecer su santa ley. Y eso es falso. Y está el otro extremo, que quieren pagarle a Dios misericordia haciendo disque obras meritorias hacia Dios. Por un lado está el extremo de aquellas personas que dicen que han sido justificados por Dios, y eso lo dice la Biblia, pero añaden estos términos, que una vez que han sido salvos, siempre serán salvos, y eso no es bíblico. En el otro extremo están aquellos que quieren pagarle a Dios misericordia a través de las buenas obras y quieren ser santos. Entonces es muy importante comprender que el enemigo ha tratado por todos los medios de rechazar la verdadera justificación y la verdadera santificación. Recordemos en estos momentos a ese monje agustino llamado Martín Lutero. En el año de 1505 se encontraba en un monasterio y en su angustia por ser santo trataba de pagarle a Dios su misericordia. ¿Y cómo lo hacía? Tratando de hacer buenas obras. Y esas buenas obras eran largas oraciones, ayunos, flagelaciones, sacrificios, meditaciones, y realmente eso no lo llenaba. Quedaba en angustia, en vacío. No podía pagarle a Dios, porque la Sagrada Biblia así lo menciona. Pero él no había entendido lo que es la verdadera justificación. Hasta que una noche en el año de 1517, siendo ya un sacerdote graduado y también doctor en Biblia, descubrió un pasaje muy importante de la Sagrada Biblia que está en el libro de Romanos capítulo 1 y versículo 17. Muchos de ustedes lo saben. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice que este monje, ahora sacerdote, descubre ese texto y en un libro en inglés del escritor Roland Herbert, ese libro en inglés titula Here I Stand, aquí estoy. Él menciona allí la vida de Martín Lutero y dice que cuando él descubre ese texto, descubre también que es por la misericordia de Dios que somos justificados, somos perdonados, obtenemos la salvación. No hay ningún mérito en el hombre que pueda ofrecer a Dios como pago por la salvación. Es totalmente de Cristo hacia el hombre. Y entonces, ¿quién es ese justo? Aquel que recibe a Jesús, aquel que se rinde a Jesús, y entonces ahora el Señor hace un canje. Muestra su justicia y ahora se la entrega al pecador, y el pecador se hace justo por la misericordia de Dios sin ningún mérito. Gloria a Dios por eso. Y dice que cuando Martín Lutero descubre ese pasaje, que el justo es aquel que se rinde al Señor y siendo pecador ahora el Señor lo hace justo, dice que es como si él hubiera renacido. Dice el comentario acerca de Martín Lutero, y dice que ahora es como si las puertas del paraíso se hubieran abierto. Qué glorioso mensaje se encuentra en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Que todos nosotros los pecadores, sin ningún mérito, sin ninguna obra que podamos ofrecer, somos salvos a través de los méritos de Jesús. Martín Lutero llegó a decir estas palabras que son claves. Cuando yo me veo a mí mismo, yo digo, ¿cómo podré salvarme? Pero cuando yo veo a Jesús, entonces digo, ¿cómo podré perderme? ¿Comprenden, apreciados hermanos, que la salvación es únicamente a través de los méritos de Cristo? Que todo aquel que está luchando a través de sus propias obras por pagarle a Dios misericordia, está tratando de alcanzar lo imposible.
porque la salvación es solamente a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento queremos ampliar este concepto y ver bíblicamente cuál es la verdadera justificación y la verdadera santificación. Vamos a usar las Sagradas Biblias. Comencemos con el pasaje de Hebreos 12:14. El Señor dice: procurad vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Noten ustedes que muchos han enfatizado solamente la justificación, sin santificación. Y el Señor dice que necesitamos buscar la santificación. Sin ella no veremos al Señor. O sea que no es solamente justificación, perdón de Dios. El Señor da el perdón, pero también da la santidad, el efecto de la verdadera justificación. Otro pasaje, Santiago 2:14. Recuerdan ustedes que Pablo dice: la fe sin obras es muerta. Si nosotros colocamos ahora la justificación como fe y la santificación como obras, podríamos decir que la justificación sin la santificación es muerta. Fe sin obras, justificación sin santificación, eso es muerto. No es verdadera justificación. Así que la justificación sin santificación no hay salvación. Si las unimos, entonces la verdadera justificación produce en el hombre la santificación. Pero esa santificación no viene del hombre hacia Dios, viene de Dios hacia el hombre. Por eso entonces tenemos que recordar que la verdadera justificación no me da a mí el derecho de decir que ahora vivo en libertad y entonces en esa libertad ya no necesito guardar la ley de Dios. Eso es falso. Eso no es verdadera justificación. Esa no es la verdadera fe. Porque volvemos al principio. La fe sin obras es muerta. Justificación sin santificación no es salvación. Entonces comencemos a hablar de la justificación. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice: como está escrito, no hay justo ni uno solo. Todos nos hemos descarriado. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno solo. Entonces, eso de que decimos a las personas busque a Dios, eso no es bíblico. Es Dios el que nos busca, no nosotros lo buscamos a Él. Lo único que hace el hombre es aceptar la bondad de Dios. Lo único que hacemos los humanos es rendirnos ante Dios. Y Dios produce el querer como el hacer, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13. Entonces ahora todos nosotros hemos pecado, así lo dice Romanos 3:23. Pero en el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por medio de Cristo. En otras palabras, el Señor produce en el hombre ese sentimiento de que estoy alejado de Dios, que soy pecador, que lo necesito. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Notamos entonces cómo Pablo, él no había entendido como Martín Lutero lo que era la salvación. Y podemos mirar por un momento en sus Biblias. Vamos a buscar el libro de Romanos en el capítulo 7. Y vamos a notar cómo él dice en el versículo 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Cuando Pablo comienza a escribir estas palabras inspirado por Dios, reconoce que todos somos pecadores y que esta naturaleza carnal no puede subir a la naturaleza espiritual. Somos carnales. Nosotros no podemos pensar en lo bueno porque nuestra naturaleza es pensar en lo malo. Nosotros no amamos lo bueno, amamos en lo malo. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hay una ley, dice él, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Noten dónde está él colocando el problema, en la mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
En otras palabras, como pecadores estamos esclavos de una mente torcida, dañada, tocada por el enemigo. Y nosotros mismos no podemos limpiar esa mente. Tiene que haber algo. Pero Pablo, en esa angustia, como Martín Lutero, de querer ser cada vez mejor, más santo, alejarse de lo malo, luchaba y se daba cuenta que no podía. Y saben, apreciados hermanos, él dice que el pecado es como un cadáver, como un muerto que se pega al hombre. Está pegado, es como si cargáramos un muerto. ¿Qué ocurriría si cada uno de ustedes carga un muerto en el día? De verdad, si lo hiciéramos. ¿Qué ocurre con ese muerto? ¿Qué le ocurre a mi cuerpo? Se va contaminando. Y si lo amarraran, como era el castigo en el tiempo de Roma, a aquel asesino le amarraban el cuerpo del que asesinó, hasta que ese cuerpo destruía al asesino que estaba vivo, lo iba dañando su cuerpo hasta que moría. En otras palabras, ese cuerpo lo mataba. Y Pablo, en su época, que había un castigo, ustedes lo pueden encontrar en internet, el castigo de mecencio. Los romanos pegaban el cuerpo al asesino para que muriera. Pablo aquí lo dice, que el pecado es como algo semejante a ese castigo de mecencio. Y él dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me va a quitar este cuerpo que es el pecado? ¿Quién puede quitar el pecado? Si estamos habituados a hacer el mal, como dice el profeta. ¿Cómo nosotros podemos hacer el bien habituados a hacer el mal? ¿Cómo podemos limpiar nuestra mente? Imposible. Y entonces ahora él clama y dice en el versículo 24, ¿quién me puede quitar este cuerpo de muerto que es el pecado que está en mí? Yo no me lo puedo quitar. Pero en Romanos capítulo 7 y el versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es el único. Eso es justificación. El hombre no puede limpiarse por sí mismo. El hombre, por más oraciones que haga, por más meditaciones, no puede cambiar su naturaleza carnal. Lo único que podemos hacer nosotros es humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo, haga su obra en mí. Eso es rendirse delante del Señor. De otra manera Dios no puede trabajar, porque la gran batalla de la fe es que el hombre pretende pagarle a Dios misericordia. Y creemos que haciendo oraciones o estudiando le pagamos a Dios. Si es así, Dios no acepta eso. Pero si es como un efecto de Cristo en nosotros, que nos rindamos, ahora Cristo produce, como repetimos, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces ahora sí, podemos entender lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, muy conocido por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay paz. Ustedes recuerdan ese libro hermoso de Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Recuerda que en la historia que él narra allí, es como una ilustración, él menciona que el cristiano carga ese bulto, que para Pablo era como un muerto pegado, para Juan Bunyan era una carga que lo dominaba. Y esa carga solo se cae cuando él ve la cruz, cuando se rinde al crucificado. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. No es que una vez que recibimos a Jesús, ya salvo, siempre salvo. No, es un asunto como dice Juan 3:16, que todos lo conocemos. Y se traduce, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él crea. Es como si hubiera sido un acto nomás, pero la verdadera traducción de ese verbo creer es para que todo aquel que esté creyendo. ¿Qué significa eso? Que es un asunto diario. El creer, la fe de ayer no me sirve hoy. La experiencia de ayer no me nutre hoy. Cada día el Señor dijo trae su afán. Y como dice el profeta, sus bendiciones son nuevas. Entonces cada mañana tengo que levantarme, como dice la hermana de Guay en El Camino a Cristo, página 70. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Eso es lo que ella menciona. Debe ser un asunto diario.
Y por eso entonces en Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por la fe en Cristo. Y no por obras, dice Efesios 2:9, para que nadie se gloríe. ¿Cuáles obras? Las que salen del hombre para pagarle a Dios misericordia. Esas obras Dios no las acepta. La única obra que Dios acepta es la de su Hijo amado, muriendo en la cruz por el pecador. Y ahora el pecador se rinde a Jesús. Y ahora Jesús no solamente le da el perdón, sino que le da la restauración. La hermana Elena White define la justificación en el libro Testimonios para los Ministros, página 456, con estas palabras. Hace la pregunta: ¿qué es la justificación? Y responde ella, la hermana White: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria humana y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. En otras palabras, no es mi fe la que me justifica, es la justicia de Cristo la que me justifica. No es mi fe la que me hace santo, es la fe de Cristo colocada en mi vida la que me hace santo, me santifica. Todo lo que salga del hombre está tocado por el pecado. Es como el cuerpo muerto. A menos que el Espíritu Santo quite ese muerto en mi mente, en otras palabras, limpie mi mente, no puede haber justificación verdadera ni santificación verdadera. Bueno, hasta ahora entonces hemos visto que la verdadera justificación es una obra totalmente divina. Pero como decíamos en un inicio, muchos se quedaron solo con la justificación. Y santificación, que son las obras, dice no necesitamos de eso. Si el hombre las produce por sí mismo, Dios no las acepta. Pero Dios produce la santificación, las obras. Notemos, en la escritura lo dice, Efesios 2:10. Busquemos el libro de Efesios y ustedes van a notar lo interesante. No solamente el Señor perdona, sino que el Señor restaura, da poder sobre el mal. Podríamos decir que la justificación es el perdón del pecado, pero la santificación, cuando viene de Dios, es dar poder al pecador sobre el pecado. No podemos seguir pecando. Y ustedes recuerdan al apóstol Pablo, ahora lo vamos a ver. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Cuando dice buenas obras, son las de Dios hacia el hombre, porque las malas obras son las del hombre hacia Dios. Yo no le puedo ofrecer a Dios nada que sea santo y bueno. Ahí está la ofrenda de Abel. Abel ofreció la ofrenda del cordero, y Caín representa a aquellos que quieren pagarle a Dios a través de sus propias obras. Entonces necesitamos las buenas obras que Dios va a crear en nosotros a través de la santificación. El libro de Efesios también, aquí en el capítulo 1 y el versículo 4, note lo que dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notemos que el Señor está hablando de santidad. Está hablando de que de nosotros debemos de ser santos. Debemos de tener un espíritu diferente cuando hemos recibido a Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por eso muchas personas dicen: no, ahora estoy libre, vivo en la gracia de Dios, amén, aleluya. Sí, eso suena muy bonito, sí, porque es que el que está en Cristo es libre. Entonces eso significa que ya no es necesario guardar la ley. O sea, enfatizan mucho la justicia de Cristo, que Dios lo hizo todo y que ahora el hombre lo único que hace es recibir y recibir. Pero ¿para qué recibe? Notemos lo que dice el apóstol Pablo ahora en el libro de Romanos. Volvamos al libro de Romanos. Y en el capítulo 6, él dice, comenzando los 2 primeros versos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, porque hemos sido justificados, entonces seguimos pecando. O sea, no vamos a ser santificados, no vamos a ser cambiados.
¿Qué dice el apóstol en el versículo 2? Estoy leyendo Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si Pablo decía, ¿quién me puede quitar este cuerpo muerto que es el pecado? Ahora Cristo lo quita. Usted tiene que, y yo también, ser diferente, actuar en el nombre del Señor diferente. Ahí es donde vienen las obras que vienen del Señor hacia nosotros. Nuevamente el apóstol Pablo pregunta en el versículo 15, Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Muy interesante. Entonces eso significa que porque yo he sido libre ahora, Dios me ha perdonado, Él no me da poder sobre el pecado. ¿Sigo pecando? ¿Qué dice el versículo? En ninguna manera, en ninguna manera. Y dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, en otras palabras, estoy en Cristo y sigo esclavo del mal, pecando? Dice, no, pero lo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Entonces, si yo he sido libre en Cristo, el apóstol Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué está diciendo con eso? Que ahora la gracia de Cristo me somete a ser obediente. La gracia de Cristo me hace obediente, no un esclavo a la fuerza. Ahora lo hago porque tengo el poder de Dios para cumplir sus leyes perfectas. Alguna vez alguien me dijo, pastor, ¿y usted cómo puede, siendo pecador, cumplir una ley perfecta si usted no es perfecto? Recordemos, el Señor nos acredita su justicia, su perfección, y ahora a través de Él soy obediente a Él. Y el Señor entonces, porque me dio esa obediencia, ahora me acredita no méritos delante de Él, sino me acredita que soy su hijo. La hermana de White dice, no debemos de estar pensando en lo que Dios y Jesús piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de Jesús, nuestro sustituto. Él es nuestro sustituto. Él es el que hace lo que yo no podía hacer en mí. Y lo que yo haga es un efecto de la gracia de Dios en mí que produce la obediencia. Pero hay algo muy importante en el versículo 14, Romanos 6:14, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice, porque el pecado, ¿de dónde viene el pecado? Del diablo. No se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El señorío es de Dios y ahora la ley no nos acusa. Por eso no estamos bajo la ley. Estar bajo la ley es haberla desobedecido. Ella nos acusaría, pero ahora no nos acusa la ley. Y entonces ahora sí entiendo que soy libre para hacer la voluntad de Dios. Él me guía a hacer su voluntad. ¿Saben que hay un hermoso salmo? A propósito, el libro de Romanos y el libro de los Salmos son dos libros maravillosos que nos hablan de lo que es la verdadera justificación y la verdadera santificación. Miremos por un momento el libro de Salmos en el capítulo 51. Ya muchos de ustedes saben cómo comienza el primer verso. Ten piedad de mí, oh Dios. Está hablando David, pidiéndole misericordia, porque es un pecador. Se rinde ante el Señor. Esa es la actitud del cristiano. No tratar de pagarle a Dios, sino decirle, Señor, no puedo, no soy capaz, hágalo por mí. Y entonces el Señor produce ese querer, pero también produce el hacer, o sea, la obediencia. Y dice David en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es justificación. Pero no solamente se queda pidiéndole, como dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, seré más blanco que la nieve. Esa es la ayuda de Dios, me transforma. Pero David nos habla ahora de la santificación. No podemos decirle solo al Señor, Señor, gracias por el perdón.
Bueno, ¿y el poder para dejar de pecar? Ah, entonces Él lo dice en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pablo lo decía, tengo una ley dentro de mí y es la que me molesta en el cerebro, en mi mente, que me hace hacer lo incorrecto. Y por eso David lo entendió también lo que es la santificación y dice, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, la mente, transfórmala. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, deme el cambio. Cámbieme. Y luego en el versículo 11, noten a quién se dirige. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Justificación, santificación. Están unidas, no chocan. No es que le damos solo énfasis a la justificación sin saber que la verdadera justificación trae la santificación, fe y obras. Perdón del pecado, poder sobre el pecado. Perdón del pecado es la justificación y poder sobre el pecado es la santificación. Por eso David está diciendo, Señor, renuévame, cámbiame. No eches de mí tu Santo Espíritu porque Él es el que hace el trabajo. Recordemos la obra del Espíritu Santo en Juan 16, 8 y 9. Dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, ¿qué hará el Espíritu Santo? Me convence de que soy pecador y me convence de que necesito de Jesús. En otras palabras, justificación. Me lleva a Jesús para que yo me rinda y reciba el perdón y reciba la justicia de Dios, o sea, la justificación. Me cambia lo que soy. Me transforma en lo que yo no era. Hay un pasaje hermoso que quiero no dejarlo pasar. Y es el pasaje que se encuentra en la Sagrada Biblia, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Ahí es donde está el secreto. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, busquen en sus Biblias, maravilloso. Yo lo tengo subrayado, este pasaje tan hermoso. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y notemos el versículo 21. Ahí está el canje. Ahí está como Jesús es mi sustituto. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está. Yo soy pecador, pero si me rindo a Jesús, Él me da la justicia, la justificación, me considera justo sin serlo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Cuando entendemos eso, podemos decir como dijo Martín Lutero, renací, volví a vivir. Comprendo que mis obras Dios no las acepta. Lo único que Dios acepta es la única obra, la obra de Cristo. Y cuando yo me rindo a Él, Él produce en mí, entonces lo que estamos diciendo, la santidad, el cambio en nosotros. Por eso David lo dijo, cámbiame, Señor, renueva mi mente, transforma mi mente. Y en esta última parte quiero mostrar cómo Dios hace ese cambio a todo aquel que se rinde a Él. Recordemos lo que dice Jeremías, vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 31. Y el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en mi mente. Daré mi ley, dice, en sus mentes. Y la escribiré en sus corazones, que es mente también. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley es perfecta. Pero cuando yo estoy en Cristo, soy obediente a esa ley perfecta, porque Dios me acreditó su perfección. Al que no tenía pecado, tomó mi pecado. Y ahora yo soy santo, justo y bueno por los méritos de Cristo. Solo como un acto de fe, depositada en Él mi confianza. Pero el trabajo ahora del Espíritu Santo es hacer una transformación, una cirugía mental. Y escuchemos lo que dice Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36, muy conocido también por nosotros los cristianos. Ezequiel 36 y el versículo 20,
6 en adelante, dice, os daré un corazón nuevo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es corazón? Mente. El problema está en la mente. Por eso Pablo decía, esa ley está en mi mente que me lleva al pecado. Dice, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es reforma, reavivamiento, eso es santidad. Dice, y quitaré de vuestra carne, de la mente, ese corazón duro, y daré un corazón de carne, blando, dispuesto, sumiso. Y pondré, noten lo que dice, dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula. O sea, el Espíritu Santo ahora gobierna. Como dice Romanos 8:14, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo gobierna ya mi mente, me lleva a la santidad. Y dice, y haré, noten, no es que yo haga, no es que yo luche. Dice, Él va a hacer el trabajo en mí. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿De quién es la gloria? De Él, de Dios. Porque el Espíritu Santo fue enviado para hacerme entender que soy pecador y hacerme entender lo que dice Mateo 1:21, que Jesús nacería, su nombre sería Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. O sea, el Espíritu Santo me muestra mi pecado, pero también me muestra que solo la justicia de Cristo es la que me salva, y que va a haber un juicio también, y que Él debe ser mi abogado en ese juicio. Quien así lo entiende, entonces estás dirigido por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué entonces ahora decimos somos libres? Sí, somos libres, pero recordemos lo que dice Pablo volviendo a los Corintios. Primera de Corintios, note lo que dice Pablo en el capítulo 6, y notemos en el versículo 11. Él dice lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 11. Y esto erais. Cuando uno dice esto erais, hay que retroceder al versículo 9. ¿Qué erais? ¿Qué erais? ¿Qué éramos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice el versículo 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos. Eso éramos. Y ahí dice todos los pecados que teníamos. Y entonces ahora libres en Cristo seguimos haciendo lo mismo. No, dice el versículo 11. Y esto erais, hablando de todos los pecados, lo que había en nosotros, en nuestra mente. Esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, lo que decía David, lávame más y más de mi maldad. Ese lavamiento es el bautismo, hemos sido bautizados en Cristo. Ya habéis sido santificados. Ese lavamiento es la justificación. Ahora viene la santificación. Y ya dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y noten lo que dice, por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Porque todos se unen para darnos el perdón, pero para darnos también el poder para dejar de pecar. Si así no fuera, entonces, imagínense ustedes, no estaríamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dios tiene que actuar en nosotros. Finalicemos con dos textos más. El libro de Romanos. Vayamos nuevamente al libro de Romanos, al capítulo 6. Y notemos el versículo 22. Este es el equilibrio. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Noten, libertados del pecado significa que esa es la gracia de la justificación. Pero libertados del pecado significa que tengo poder para no seguir pecando y ofendiendo a Dios. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ese es el fruto, fe, el fruto, obras. Tenéis como fruto la santificación. Y luego dice, y como fin, la vida eterna. Entonces, hermanos, la salvación es justificación que produce en nosotros la santificación. Solo por fe, pero una fe que actúa, una fe que produce cambio en el hombre. Tenemos que reconocer, hermanos, palabras como las que dijo Martín Lutero. Si vas a ser salvo de tu pecado, tiene que ser únicamente a través de la fe en Jesús crucificado. Repitamos, si vamos a ser salvos de nuestros pecados,
debe ser únicamente por la fe en Jesús crucificado. Pero esa justificación me lleva a la santificación. Ese es el fruto y el final, la vida eterna, la redención. Justificación, santificación, redención. Quiero terminar con las palabras de la hermana Juá, y las tengo aquí en mi Biblia porque para mí han sido de gran inspiración. Quien te diga que tú puedes, que eres capaz, póngale ganas, dicen. Usted puede cambiar. Eso es falso. Eso se lo dijo allá en el jardín del Edén Satanás a Eva. Juegue a ser Dios, usted es capaz. Lo que pasa es que Dios ha dejado una sabiduría para que no la conozcan. Ustedes son dioses. Pero cuando el hombre entiende que solo Él es Dios, el que me perdona, me justifica y me santifica, entiendo estas palabras. Escuchen estas palabras de vida del gran maestro, página 63. Y dice: Señor, toma mi corazón. ¿Qué es corazón? La mente. Escuchen, esto lo dice la hermana Juay. Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. ¿Entendemos esas palabras? ¿Por qué le decimos a la gente, entregue su corazón al Señor? La hermana de Juay dice, el hombre no puede dar nada a Dios, tiene que pedirle la ayuda de Dios para que le produzca el querer hacerlo. Y por eso ella dice, Señor, toma mi corazón porque yo no te lo puedo dar. Es tuyo. Manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por mí mismo. No puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y no semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera para que la santidad fluya como una corriente a través de tu amor hacia mi alma. Palabras de vida del gran maestro, página 63. Concluimos, hermanos, que la verdadera justificación no se queda solamente en fe. La verdadera justificación me lleva a la santificación, o sea, a las obras que produce el Señor en el cristiano reformado, en el cristiano transformado. El reavivamiento, podríamos decir, es ese nacimiento en Cristo. Y la reforma es la santificación, la obra del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu está dispuesto, pero nosotros tenemos que decirle, Señor, yo no puedo. Como acabamos de leer, Señor, toma mi corazón porque no lo puedo dar. Modélame, transfórmame, porque yo no puedo ser transformado por mí mismo. Aquí estoy, Señor. ¿Cuál es tu obra y cuál es mi obra en este momento? Rendirnos, sacar esa banderita blanca y decirle, Señor, me rindo. Y dejemos que Dios sea Dios. ¿Estás dispuesto a rendirte? Yo estoy dispuesto a hacerlo en este momento. A decirle, Señor, me rindo. Toma mi corazón, toma mi mente porque no te la puedo dar. Hazme puro porque yo no puedo ser puro por mí mismo. Transfórmame, elévame a una atmósfera santa porque soy carnal. Señor, gracias por tu justificación y por tu santificación. Como dice ese hermoso himno que pudiéramos cantar, yo me rindo a ti. ¿Estamos listos a rendirnos a Él? Inclinemos nuestras cabezas y oremos al Señor. Oremos. Nuestro Dios Todopoderoso, en este momento queremos, Señor, agradecerte por tu palabra. Porque tú viniste a esta tierra a buscar a los pecadores y, como decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Gracias, Señor, por el perdón que nos das, que es la justificación. Pero gracias también, Señor, porque a través del Espíritu Santo produces en nosotros la santificación, las obras que vienen de Dios hacia nosotros. Tú lo dijiste en tu palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, queremos que nos des esas obras. Gracias, Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu allá en Gálatas, capítulo 6, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Señor, danos ese fruto que necesitamos a Cristo. Y Cristo nos dará la santificación a través del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra.
Gracias por la libertad en Cristo, pero gracias por la santidad en Cristo. Todo esto te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le siga acompañando y le siga bendiciendo. Hasta pronto.